Cuando llegas a una exposición de canario, el primer pájaro que te sueles encontrar suele ser un canario de color blanco recesivo, que es un pájaro que pasa desapercibido para la mayoría de criadores en el sentido de que le pueden parecer todos iguales, todos blancos y demás, pero si nos centramos un poquito en ello, vamos a ver que es el canario referencia, al menos para todos los canaricultores de color, no solo por la competencia, sino también por el detalle de cómo se selecciona. Y precisamente vamos a empezar esta serie de vídeos hablando de algunos pájaros que hemos visto en el Nacional, comentando algunos detalles de este pájaro, y vamos a comparar aquí en este vídeo, para que sea más ameno, tres canarios diferentes, ¿vale? Los vamos a poner en tres vídeos cortitos y luego vamos a hablar un poco de por qué hablamos de estos pájaros en concreto y qué detalles tienen que nos pueden servir un poco de referencia para hablar de algunos temas interesantes de la gama. Nos vamos a centrar en el blanco recesivo en este vídeo, pero vamos a tener también un pequeño hueco para hablar de los canarios blancos dominantes. Bueno, entonces vamos a ver de seguido los tres vídeos que vamos a comentar y luego nos detenemos un poquito cada uno de ellos para ver los detalles. Este primer pájaro, por ejemplo, como veis morfológicamente es un pájaro que llama la atención. Este otro que es de la misma variedad, pero como veis es muy diferente. Vemos con unas formas mucho más armónicas. Y luego vamos a dejar también un hueco para hablar de otro canario dentro de los canarios blancos. Si hablamos del blanco recesivo, siempre hay que hablar del canario blanco dominante, aunque es un pájaro que tiene muchos menos seguidores, porque su genética es muy diferente y aparte tiene una característica llamativa y elegante, que es el tema de la pigmentación amarilla que tiene al borde del ala. Ese, por ejemplo, era un pájaro premiado con unas características muy buenas para un blanco dominante. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Vamos a detenernos en cada una de las imágenes para comentar aspectos importantes de cada una de estas variedades. Y la primera imagen es una imagen que, desde luego, aquí le hemos parado el vídeo anterior para que veáis los detalles de este pájaro mucho mejor. Aquí lo que vemos es un canario blanco recesivo, pero tiene algunos detalles que nos llaman muchísimo la atención, criemos o no criemos esta variedad. Por ejemplo, vemos que la cabeza es una cabeza con un tamaño muy voluminoso, muy llamativo. Vemos que el cuerpo en general también lo tiene. Con esa cabeza tiene como característica también un pico muy corto, que es un detalle importante. El tamaño del ojo tampoco se aprecia demasiado con ese volumen de cabeza. Y esto es un tipo de blanco recesivo que nos sirve un poco para referenciar qué es lo que ha ido pasando con esta variedad de pájaros y qué es lo que ha ido evolucionando. El canario blanco recesivo es un canario especial, entre otras cosas, porque al ser un canario de color que no tiene ni lipocromo, porque el blanco es una ausencia de lipocromo, es decir, no tiene color, tampoco tiene melanina, es un canario en el cual sus criadores lo que han hecho es centrarse mucho y especializarse mucho en las características de morfología del pájaro, en seleccionar su forma, seleccionar su postura y seleccionar la armonía. Teóricamente todos los canarios de color deberían tener la misma forma porque pertenecen a la misma raza. La única diferencia que deberían tener debería ser en cuanto a la coloración que tiene el propio pájaro, no en cuanto a la forma y demás. Pero si nos metemos un poquito de fondo en los canarios de color, vamos a ver que hay diferencias. No solo, por ejemplo, en cuanto a las características, estructuras de pluma, hay pájaros con mejor pluma que otros, sino también en cuanto a que la morfología puede ser muy diferente. Sin ir más lejos, por poner un ejemplo, y hablaremos de ello en próximos vídeos, el canario ágata es un canario que ha tenido siempre tendencia a ser más pequeñito. Los canarios, por ejemplo, topacios, suelen tener un tamaño bastante menor que, por ejemplo, canarios clásicos. Y dentro de todos esos canarios, el blanco recesivo, como decimos, ha sido la referencia en cuanto a la morfología de los pájaros. Precisamente, entre otras cosas, por eso, porque los criadores se han detenido mucho en seleccionar esto porque no tienen otros detalles como, por ejemplo, el hipocromo o melaninas para seleccionar. ¿Qué es lo que ha pasado también con esto? Que es un arma de doble filo en ese sentido, porque los criadores en muchos casos también han ido buscando un pájaro con unas morfologías que ya pasaban a tener una desproporción. Y entonces por eso surgió de hace años incluso el debate de que los canarios blancos recesivos podían ser, lo mencionaban algunos criadores, podría ser hasta considerado un pájaro de postura, porque realmente se valoraban tanto esas características en cuanto a morfología en comparación con otros canarios de color. Lo que pasó hace unos cuantos años es que, claro, con la tendencia de muchos criadores de ir seleccionando pájaros más grandes, pájaros más voluminosos que llenaran más la jaula, buscarse siempre ese piquito corto del pájaro que diera más volumen todavía al pájaro y demás, pues eso también provocó que en muchos concursos veíamos situaciones extremas. A mí pájaros que personalmente no me gustaban nada, que eran pájaros que podían parecer incluso búhos con unas cabezas muy grandes, con unos cuerpos demasiado voluminosos, con mucha pluma. Pájaros que en algunos casos podían asemejarse a un Norwich o a un Gloster por ese volumen que tenían. Y sí que a día de hoy podemos ver también, y por eso he querido seleccionar estos dos vídeos de estos dos blancos recesivos, para ver la diferencia entre un pájaro donde tiene unas características corporales muy excesivas, por así decirlo, y otro pájaro luego para comparar
que tiene unas características completamente diferentes. Más pequeño en cuanto a la imagen que nos da la jaula, pero con una forma completamente armónica, que es quizá la tendencia que se podría considerar a la hora de seleccionar el blanco recesivo con las características de forma de un canario de color. Este primer pájaro que hemos visto tiene esas características que hemos dicho, tiene una cabeza muy grande, con un volumen muy grande, tiene un pico muy pequeñito, que es una característica que sí que se busca en general, los ojos también resultan muy pequeños. No podemos considerar que sea un blanco recesivo malo, pero sí que es cierto que morfológicamente está en ese extremo al cual se ha podido llegar también en muchas líneas. En cambio, el otro pájaro que hemos visto, que es un pájaro, ninguno de los dos son pájaros premiados, ¿vale? O sea, la idea del vídeo no era hacer un vídeo hablando de los mejores pájaros y comentarlos un poco, porque creo sinceramente que ese vídeo lo haría mucho mejor un criador que fuera especialista de la gama, que te fuera comentando algunos detalles de ello y profundizando. Pero sí que es cierto que estos dos pájaros no premiados nos sirven para comentar algunos aspectos como estamos haciendo de la variedad, que son muy interesantes. Y este otro pájaro, como veis, es completamente diferente. Una forma muy armónica, muy equilibrado en cuanto a sus características, mucha viveza, y a mí personalmente me llamó la atención y por eso lo grabé, porque aunque no fuera dentro de los pájaros premiados, creo que tenía características tan interesantes que era cuestión de mencionar. No voy a hablar del dueño ni del anterior pájaro ni del otro, porque creo que es un tema que en general no debe importar, pero sí que es cierto que es un pájaro que me gustó por esa armonía que presentaba. Llenaba menos la jaula, sí que es cierto, pero creo que tenía un volumen mucho más equilibrado. Al final, con todas las selecciones, tenemos que intentar buscar un poco el término medio para conseguir canarios con las características óptimas. Y aquí yo creo que es un ejemplo bueno de todo eso, de mantener el carácter llamativo del pájaro, pero que siempre mantenga las características de tamaño que debería tener un canario de color, con ese volumen, con esa armonía, con ese equilibrio entre las distintas partes del cuerpo, entre la cola, la cabeza, el torso, y luego aparte con esa viveza que también debe tener un canario de color, que a fin de cuentas lo que nos tenemos que centrar es un canario que tenga la alegría de ese cuerpo, un canario de color, que para mí es el cuerpo estándar de un canario, pero añadiéndole también el rasgo de esa blancura impecable que deban seleccionarse. Con lo cual, en ese sentido me parecían dos canarios muy interesantes para hablar de ese tema. Y luego voy a dejar un pequeño hueco ya para terminar, para hablar de los canarios blancos dominantes, porque dentro de lo que son los canarios blancos, y como hemos dicho, cuando llegamos a la exposición lo primero que vemos son canarios blancos, pero si nos detenemos un poquito vamos a ver un pequeño grupo siempre de canarios blancos dominantes, que son un canario con mucho menos seguidores, más antiguos. Primero surgió el canario blanco dominante, que no era un canario blanco completo, que tenía algunas trazas de tono amarillo. De hecho, los podemos diferenciar bien si cogemos uno de esos canarios y le soplamos la barriga, vamos a ver un tono de la grasa amarillento. Sin embargo, si soplamos un canario blanco recesivo, lo hemos hecho alguna vez en algún vídeo, vamos a ver un tono violáceo. Eso precisamente nos sirve para ver la diferencia de estos pájaros. En aspecto puede ser apenas esa incrustación de color que tengan en las remeras, pero sin embargo en cuanto a genética, también uno recesivo y otro dominante, pues son pájaros con una selección completamente diferente y también dignos de ver. En el blanco dominante sí que es cierto que no se veían tantos matices en cuanto a ese cambio de tamaño de los pájaros, también porque en estos pájaros había que seleccionar un detalle más, que es ese pequeño marca de amarillo en las remeras, que no se extienda, porque esta es otra. Cuando vemos un canario, por ejemplo, blanco dominante, pero no un canario de color, por ejemplo, un canario de tipo un blanco dominante dentro de una raza española, o un blanco dominante dentro de canarios de postura, donde no importa tanto el color, nos fijamos que muchos de esos pájaros parecen marfiles, porque vemos que esas incrustaciones de color, de pasar de estar solo únicamente en la remera, van evolucionando y van creciendo y acaban pasando también a manchar la zona del hombro. Con lo cual son pájaros que aparentan ser marfiles por el hombro que tienen, pero luego no tienen ni coloración en el obispillo, ni en la cabeza, ni demás. Cuando vemos un canario blanco dominante, que a muchos no les llamará la atención, porque les gustará más un canario completamente blanco, un canario que no sea blanco al 100%, pero cuando vemos un canario, por ejemplo, como ese que hemos visto, que tiene unas características de forma muy buenas y que aparte tiene ese pequeño dibujo amarillo bien perceptible en el ala, pues para mí es de las variedades más elegantes. Yo la trabajé en algún tiempo, también tuve los blancos recesivos, y a mí el blanco dominante desde luego que fue un pájaro que me enamoró y me atrayó mucho. Primero porque se ve poco en los concursos en términos generales, y segundo porque ese detalle de seleccionar también esa pequeñísima franja creo que le da un toque elegante a esos pájaros, y cuando tenemos una buena luz para apreciarlo, pues al final disfrutamos también de esta gama. Entonces, bueno, hemos hablado en este vídeo un poquito de los blancos recesivos y dominantes,
Y lo que vamos a hacer en los siguientes vídeos, para que no sean muy largos, los he querido partir en distintos vídeos. Lo que vamos a hacer en los otros vídeos, hablando de algunas otras gamas de canarios, tanto de color como postura, también como híbridos, pájaros exóticos, que hemos ido viendo en los concursos, para comentar algunos detalles llamativos de ellos. Así que nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.